Bueno, serán 5 magistrados los que deben ser electos para 2 salas, la sala de lo contencioso, la sala de lo civil y en la Corte Suprema de Justicia. Hoy vamos a conversar con 3 candidatos. Esta mañana nos acompañan en República el señor Saúl Morales, licenciado Morales, candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia por la FEDAES. También nos acompaña Dafne Sánchez, licenciada Sánchez, candidata a magistrada de la Corte Suprema de Justicia, y también el señor Jaime Campos, licenciado Campos, bienvenido a República. Muchas gracias, muy buenos días, Carlos. Un saludo a toda la teleaudiencia que nos ve a esta hora de la mañana. Bueno, quisiera empezar con usted, licenciada Sánchez, y preguntarle, y la pregunta de hecho es para los 3, ¿por qué quiere ser magistrada para la Corte Suprema de Justicia? Pues realmente el país está viviendo una situación muy particular, sobre todo desde el punto de vista institucional, además pues de los problemas sociales que le aquejan. Creo que es un momento clave en el que tanto la Corte Suprema de Justicia como el órgano judicial en general deben desempeñar un papel trascendental para que el país tome otra vez un nuevo rumbo y realmente se encamine a un verdadero Estado de Derecho en el que podamos vivir en paz, ¿verdad? Y justicia. Sí, licenciado Morales. Mucho gusto, Carlos. Realmente para mí es un momento coyuntural muy importante en nuestra nación. Tengo 32 años de estar en el sistema judicial y en alguna manera uno puede visualizar los problemas que tiene el órgano judicial. Y creo que es la esperanza de los ciudadanos encontrar un órgano judicial con transparencia, con ética y moralidad, y visualizar hacia adelante un órgano judicial que garantice prácticamente un Estado de Derecho, ¿verdad? Licenciado Campos. Definitivamente creo que en el país se necesitan instituciones nuevas, más cercanas a la ciudadanía, que estén bajo los parámetros de transparencia, como decía el compañero Saúl. Creo que es importante que todas las instituciones públicas, en especial un órgano fundamental del Estado como es el órgano judicial, dé muestras claras a la población de que las cosas van a ser diferentes, que ya no van a existir esos burócratas de antes, sino personas, servidores públicos, como repito, más cercanos a las necesidades de la población. Ahora, si tuviésemos, digamos, si ya usted hubiese sido electa, licenciada Sánchez, ¿qué le gustaría cambiar del órgano judicial que usted cree que en este momento no está funcionando como debe? En primer lugar, la Corte Suprema de Justicia como órgano colegiado está conformada por 15 magistrados y hay atribuciones que la Constitución le otorga a este cuerpo colegiado, a los 15 magistrados. Por ejemplo, la misma depuración judicial, el nombramiento de funcionarios judiciales, la mejora de la administración de justicia en general, etcétera. Entonces, actualmente existen ciertas dificultades para que este órgano colegiado pueda funcionar como tal. Esto quiere decir que no existen las condiciones adecuadas para que los magistrados discutan todo este tipo de temas y lleguen a determinadas soluciones. Hay ciertos problemas internos al interior de la misma Corte Suprema de Justicia que impiden esta situación, y este es un problema grave para el país. Entonces, creo que las personas que sean electas en este caso, y si yo lo fuera, y mis compañeros también, uno de los retos que tenemos es lograr que este órgano funcione como debe, que realmente sea un órgano en el que se pueda discutir los problemas de país que corresponden al órgano judicial. Creo que es uno de los primeros retos que se tienen para llegar a superar. Perdón. No, continúa. Otra situación es lo relativo a la mora judicial, ¿verdad? Hay que hacer una evaluación de la situación de los expedientes, cómo están asignados, cómo están clasificados, y tratar de superar esa mora que todavía presentan algunas salas. También tenemos el problema de la depuración judicial, que también es mora, pero que es una mora muy especial que corresponde resolver a toda la Corte Suprema de Justicia, y creo que puede hacerse un análisis de las denuncias que existen, porque podría ser que en algunos casos ni siquiera haya mérito para tramitar la denuncia, porque para tramitarse es necesario recoger primero elementos que lleven a concluir que se pudo haber cometido alguna infracción. Podría ser que haya una serie de denuncias en las que no existan elementos de esa naturaleza y no haya necesidad de iniciar un procedimiento sancionatorio. Entonces esas denuncias pueden ya irse eliminando, y las que tengan que tramitarse, pues hay que buscar mecanismos para que esto se agilice. Licenciado Morales, la misma pregunta. Si usted fuese, digamos, electo, ¿qué le gustaría cambiar específicamente dentro de la Corte Suprema de Justicia? Yo creo que hay ciertos valores, pero no bastan solo los valores, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros luchamos, propugnamos por la independencia judicial,
la transparencia, la ética, la moralidad. Pero hay temas muy importantes también que están a la par de ello, como es la eficacia prácticamente y la eficiencia del órgano judicial. Es bien importante ver que la administración de justicia mejore en todos los aspectos. Dentro de esos, prácticamente es mejorar lo que es el despacho judicial, ¿verdad? Ese planteamiento del despacho judicial pasa porque metamos al debate, pues, históricamente, por qué nosotros tenemos todavía costumbres de la colonia, de la época medieval en nuestro sistema judicial. Si nosotros visualizamos cuando se dan los acuerdos de paz, el área del órgano judicial fue muy poco lo que se tocó, pero es necesario someter a un debate las personas que manejan, si se puede decir, el tren, los maquinistas, los que tienen el poder en este país, y al igual como lo hicieron con los acuerdos de paz y ponerse de acuerdo. Es importante entrar a un debate, y ese debate importantísimo es cómo abandonar todos esos resabios de la colonia, todos esos resabios napoleónicos que tenemos todavía en nuestro sistema judicial, que la gente sigue haciendo lo mismo de lo que se hacía antes con la época de los españoles, sigue haciendo en algunos tribunales lo mismo de las dictaduras que tuvimos en nuestro país. ¿A qué se refiere específicamente con eso de resabios coloniales y de repente el código napoleónico? Y digamos un ejemplo sencillo para que la gente nos entienda. Sí, es bien interesante. Por ejemplo, a veces en nuestro sistema judicial siguen personas llegando al órgano judicial por familia, ¿va? O sea, en el órgano judicial todavía está el compadrazgo, una cultura que todavía debemos de superarla. O sea, hay una cultura del amiguismo, una cultura de que es necesario superarlo hacia una transparencia, hacia una mejoría de las instituciones. O sea, como que habría que visualizar qué es la política partidarista y qué es la política judicial propiamente dicha. Sobre eso es necesario un debate entre sociólogos, políticos, de las diferentes áreas de la ciencia y del arte, para comenzar a visualizar qué tipo de órgano judicial queremos. Porque a veces solo estamos juzgando cómo funcionan los jueces, pero los que pueden hacer una transformación estructural no se han sometido a un debate sobre esos puntos. Entonces eso pasa pues porque mejoremos la eficiencia, la eficacia, y no la vamos a mejorar si seguimos con aspectos históricos de la colonia, de napoleónico. No vamos a superar cuando los tribunales cada quien hace lo que le da la gana. O sea, no tenemos una visión, una misión bien clara. Y usted puede llegar a las oficinas administrativas de la Corte Suprema de Justicia, ellos tienen ahí ese cartel que habla de la visión, la misión. Y usted llega a un juzgado, no va a encontrar un juzgado qué es la visión, cuál es la misión que se tiene. Solo a veces hablamos de valores, de ética, moralidad, independencia, pero traducirlo a la práctica, como es la eficiencia, lo que es la eficacia, porque esos dos conceptos son importantes. No puede ser solo eficiente ni solo eficaz, las dos cosas son importantes. Entonces necesitamos que nuestra ciudadanía se sienta acompañada por el órgano judicial. Ok, licenciado Campos, ya mencionaba el licenciado Morales, entonces eficiencia y eficacia. No sé si usted coincide con él completamente o no, o qué más haría usted porque el órgano judicial fuera precisamente ese órgano del Estado al que los ciudadanos pueden confiar y depender de él. Bueno, todas las observaciones que han hecho mis compañeros son válidas. Yo comenzaría por decirte que el cambio que yo pretendo originar al interior de la Corte Suprema de Justicia pasa por un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad de los propios titulares, es decir, de los 15 magistrados. Creo que en estos momentos el país reclama primero entendimientos y diálogos entre los órganos fundamentales del Estado, pero también una nueva forma de hacer administración pública o administración de justicia, en el caso particular del órgano judicial. Sin duda alguna, muestras de apertura al interior de la Corte Suprema de Justicia y de transparencia. A ver, transparencia es un término que en los políticos y en todos pues suena muy bonito, ¿no? Pero hay que ponerlo en práctica a través de diferentes mecanismos. Rendición de cuentas al interior de la Corte Suprema de Justicia.
Rendición de cuentas no simplemente se limita a brindar un informe de labores, sino más bien a justificar cuáles son las acciones que se toman al interior de la Corte Suprema de Justicia, a escuchar y también responder a críticas, a requerimientos y sobre todo hacerse responsable de las acciones u omisiones que se tomen dentro de un órgano fundamental como es el órgano judicial. Innovación tecnológica también, esto va a la par es un componente importante de la transparencia, el acceso a la información que al interior se genera. Yo me alegro de sobremanera como en estas preguntas que le hacen a uno llegar la Comisión de Diputados que va a entrevistar el día de mañana a los primeros, cómo ya se introduce el aspecto de la transparencia y la publicidad también de las diferentes sesiones de la Corte Plena o de las diferentes salas. Eso significa que el país poco a poco va a ir caminando en un nuevo sendero en el que, te repito, se reclama mayor participación ciudadana y que las instituciones del Estado no estén alejadas de las necesidades de la población. Creo que en este momento nosotros tenemos una Corte Suprema de Justicia que delibera al interior, pero no se sabe muy bien cuáles son las votaciones o los razonamientos que se hacen al interior para llegar a cierta toma de decisiones. Y lo digo no solamente hablando de Corte Plena, sino también en importantes salas, el caso de la Sala de lo Constitucional. Qué importantes son los fallos de la Sala de lo Constitucional por la relevancia jurídico y política que tienen en el país. Pero qué bueno también es que los ciudadanos también sepamos cómo estos magistrados toman estas decisiones. ¿De qué manera? Haciendo públicas las sesiones. Ahora, coinciden también ustedes, licenciada Sánchez y licenciado Morales, en torno a que se necesita más transparencia dentro de la Corte Suprema de Justicia. ¿Están satisfechos ustedes en este momento con el nivel que se tiene actualmente? No, es necesario avanzar en este tema. Solo debe tenerse en cuenta que hay algunos aspectos, por ejemplo, aquellas situaciones que de alguna manera al hacerse públicas pudieran afectar derechos fundamentales, ¿verdad? Cuando se está discutiendo, por ejemplo, si alguna persona ha cometido o no ha cometido una infracción, etcétera, no puede hacerse público este tipo de discusiones porque afecta la garantía de la presunción de inocencia. Entonces debe hacerse un análisis de los aspectos que deberían estar reservados, pero en su mayoría las situaciones que discute la Corte deberían ser expuestas al público. También es importante, a mí me encantaría hacer del conocimiento de la población el contenido de las decisiones de las salas, sobre todo la Sala de lo Contencioso Administrativo y Sala de lo Constitucional, que son ramas del derecho de reciente desarrollo en el país. Entonces, no todos los abogados lo conocen ni siquiera, y mucho menos la población. Entonces, sería importante buscar mecanismos para que los mismos magistrados se acerquen a las personas, a la población en general, y expliquen cuál es el alcance de sus fallos, cómo deben actuar los funcionarios públicos en adelante a partir de los criterios jurisprudenciales que se establezcan. Creo que es básico para que toda la ciudadanía conozca primero, el quehacer de la Corte, y segundo, cuál es el rumbo que llevan las decisiones de los tribunales, qué criterios se están sentando, qué quieren decir, cuáles son los alcances. Entonces, estaríamos logrando, no solo desde las aulas universitarias, sino desde el máximo tribunal, educar a la ciudadanía para que también esté en mejores condiciones de exigir sus derechos y de pedir que los funcionarios se dirijan por el cauce que la Constitución exige. Señor Morales. Sí. Cuando nosotros hablamos del tema de la transparencia, uno de los temas es el área de la publicidad. En todo proceso siempre hay una publicidad externa que es hacia la sociedad en general, y una publicidad interna, que esa es absoluta para todas las partes y los que están siendo juzgados en un caso. En ese sentido, yo considero de que, y comparto, de que sí debe de haber transparencia, pero hay áreas de temas que son de análisis, investigación, y luego cuando ya está madurado y discutido y la forma como se va a argumentar y fundamentar, pues lógicamente tenemos que concluir con una sentencia. Comparto con la doctora Dafne el punto ese de educar a la ciudadanía. ¿Por qué se llega a tal decisión? Nuestra ciudadanía hace quizás unos 10 años no hablaba de derecho constitucional.
Y hoy nosotros visualizamos, por ejemplo, a una persona en lo común le preguntan sobre decisiones constitucionales, la ciudadanía ya opina sobre esos temas. Entonces yo creo pues que el tema de la publicidad es un tema que debe de debatirse, debe de discutirse y visualizarse qué puntos deben de acceder de inmediato a la ciudadanía y qué puntos, mientras se está debatiendo y discutiendo, es obvio que cuando ya se llega a una decisión y se toma la argumentación y fundamentación correcta, debe de explicársele a la ciudadanía por qué se llegó a ese punto, por qué tal circunstancia. Ese es un tema que hay una mora en nuestra sociedad. Nuestra sociedad muchas veces solo recibe las decisiones, pero no se les explica por qué. Entonces, la transparencia, uno de los componentes de la transparencia es la publicidad. Y esa publicidad debe ser clara, entendible y, si se puede decir, que el común y corriente de una persona pueda entender por qué el magistrado o los magistrados toman esa decisión, ¿verdad? Ok. Bueno, ya hablamos entonces de transparencia para conocer, digamos, los razonamientos detrás de alguna determinada sentencia, pero vamos a hablar también de transparencia en el uso de los recursos de la Corte Suprema de Justicia. Ya volvemos. Bueno, doctora Sánchez, ya conversábamos acerca de la transparencia en torno, digamos, a los razonamientos jurídicos detrás de alguna sentencia, pero muchas personas también de vez en cuando se sorprenden cuando salen reportes en la prensa hablando acerca de los recursos dentro de la Corte Suprema de Justicia. Sabemos que los empleados de la Corte son afortunados porque tienen un buen sindicato que de repente les produjo excelentes beneficios salariales y prestaciones sociales, pero también hemos escuchado, por ejemplo, de bonos que podrían haberse de repente utilizado de una manera distinta, pero que se opta por darse a los empleados. Y no es que estemos en contra de eso, sin embargo, en un país con, digamos, con recursos tan limitados, las personas se preguntan si efectivamente dentro de la Corte se están utilizando el dinero de los salvadoreños de la mejor manera posible. Sí. Doctora Sánchez. Sí, si tenemos en cuenta que por la trascendencia que la Corte Suprema de Justicia y el órgano judicial tiene para el avance adecuado de un país, la Constitución le asigna a la Corte Suprema, al órgano judicial en general, un presupuesto no inferior al 6% de los ingresos totales del Estado. Ya ese es un dato importante que nos lleva a concluir que la población tiene derecho de saber cómo se administra ese presupuesto de la Corte. Por tanto, la Corte Suprema de Justicia tiene la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía sobre cómo administra ese presupuesto, a qué rubro se destina y con qué finalidad. Ahora, ¿para qué? Para que la población pueda apreciar, pueda opinar y pueda incluso hacer propuestas a la Corte sobre cómo mejorar la administración de ese presupuesto, que tanto lo necesita no solo el órgano judicial, que incluye hasta el último tribunal del país, sino también toda la ciudadanía en general, todo el país, todos los órganos del Estado se verían beneficiados con una administración adecuada del presupuesto del órgano judicial. Es indudable que la ciudadanía tiene derecho a que la Corte ponga a su disposición toda la administración que hace, todo el destino que da a los fondos de ese presupuesto que se le asigna. Doctor Morales. Sí, yo pienso de que ese presupuesto que tiene la Corte Suprema de Justicia como debería de transparentarse, ¿verdad? Cómo se gasta cada dinero y si es adecuado, cómo se da esos bonos o no. Porque el problema que nosotros tenemos que visualizar, que a veces se plantea eso ante la comunidad o la ciudadanía sobre los bonos, pero a veces nos damos cuenta que son derechos adquiridos desde el punto de vista de derecho laboral. Entonces la problemática es si son adecuados, si las cantidades que se dan son las adecuadas. Debería de transparentarse y meterse en discusión sobre esos puntos. Ahora, cuando nosotros hablamos del tema del presupuesto de la Corte Suprema de Justicia, es bien interesante compararlo con otros órganos en otros países, ¿verdad? Por ejemplo, Costa Rica tiene el mismo porcentaje del 6% de Producto Interno Bruto, pero le toca que financiar lo que es la Procuraduría, la Fiscalía, la Policía Judicial y los jueces.
Entonces hay que ver cómo se está optimizando esa cantidad que recibe la Corte Suprema de Justicia. O sea, esa parte de lo que se puede decir, el bono es una parte que debe de analizarse, pero también deberíamos de analizar cómo los recursos se están administrando para tener una mejor gestión y que la ciudadanía se sienta satisfecha de que se está cumpliendo con la misión de la justicia, de la seguridad jurídica, que se sienta respaldado con un órgano judicial que verdaderamente responda a las necesidades de la sociedad. Porque de hecho, pues cuando nosotros vamos a hablar de la justicia es cara. O sea, la justicia, cuando nosotros vemos y decimos, ¿por qué tenemos tanta delincuencia? Visualicemos los sueldos que tienen los policías, visualicemos cuánto tienen los fiscales, cuánto es lo que debería de financiarse. O sea, todos los operadores del sistema judicial, eso, la justicia es cara. Entonces nosotros tenemos que apostar a algo que realmente genere seguridad, paz y tranquilidad en la sociedad. Entonces la problemática es cómo verdaderamente se está utilizando ese dinero y si solamente se está yendo a gastos administrativos, crecer el aparato sin necesidad de una visión, un objetivo hacia dónde vamos a llevar la justicia. Entonces ese debería ser un debate muy importante del 6% de la Corte Suprema de Justicia. Licenciado Campos. Bueno, el hecho que el presupuesto asignado a la Corte Suprema de Justicia, o más bien al órgano judicial, deba ser sujeto de escrutinio público, eso es un hecho indudable, ¿no? Creo que debe hacerse un uso racional de los mismos, sobre todo en tiempos como los nuestros de vacas flacas. Creo que más allá de apuntarle al gasto corriente, sí debe apuntarse a la inversión tecnológica, pero también en la formación de los diferentes empleados del órgano judicial. Y para el caso muy concreto, digamos a nivel de las salas, sería viable una reestructuración, por ejemplo, creando ponencias para cada uno de los magistrados, para que tenga su equipo de trabajo. Yo pienso que una de las deudas que tiene nuestro órgano colegiado, la Corte Suprema de Justicia, es que cada uno de los magistrados se confunde y se esconde detrás del trabajo institucional. Pero qué bueno es saber, por ejemplo, qué es lo que hace el magistrado fulano de tal, qué es lo que hace el otro magistrado, qué proyectos de resolución presenta, cuál es su equipo de trabajo, y en esa medida que también se pueda evaluar el trabajo de cada magistrado de acuerdo a lo que hace, a través de estadísticas, de procesos que vaya resolviendo. Creo que es importante que la gente va a tener una mejor conciencia de cómo se están utilizando los fondos al interior de la Corte Suprema de Justicia. Saúl lo apuntaba recién. Otro aspecto importante es la descentralización de servicios. ¿Cómo es posible que alguien de la Unión, digamos, venga a una oficina a San Salvador por un trámite, cuando a lo mejor es posible que exista una oficina administrativa de la Corte Suprema de Justicia que pueda atender las necesidades de los usuarios en el oriente del país o en el occidente del país? Creo que en esos aspectos, te repito, innovación tecnológica, descentralización de servicios y sobre todo la apuesta por la formación y capacitación del personal, creo que son aspectos importantes que deben de tomarse en cuenta al momento de repito, invertir los fondos de la Corte. Ok, bueno, vamos a cambiar un poco el tema. Sabemos, y esto no lo podemos obviar, que ha habido ciertas tensiones entre el primer órgano de Estado, entre la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia, por lo que perciben, aunque de repente no le llaman así, activismo judicial de parte de los jueces. Doctora Sánchez. Sí, pues la Constitución crea un sistema en el que los tres órganos fundamentales del Estado son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. A la vez, la Constitución determina que cada uno de estos órganos ejercerá sus funciones, las que le asigna la Constitución y el ordenamiento jurídico en general, de manera independiente. Y determina que cada uno de estos órganos no puede delegar en ninguno de los otros las atribuciones que a él le atribuye la Constitución. Y así, por ejemplo, el órgano ejecutivo no puede delegar ni en el legislativo ni en el judicial sus atribuciones, y así respecto de los demás órganos. Ahora, la Constitución también establece un sistema de controles entre los diferentes órganos del Estado. Precisamente el objetivo es lograr un equilibrio, lograr un Estado en el que impere la legalidad, lograr un Estado en el que impere el bien común. Entonces, es normal que exista este sistema de pesos y contrapesos en todos los países
para que no exista un órgano con una libertad absoluta de actuación. Todos tienen parámetros para actuar. Entonces, lo ideal es que en un Estado democrático de derecho, cada uno de los órganos se limite y procure cumplir todas las atribuciones que la Constitución le encomienda, todas. Ahora, una forma de control que establece nuestra Constitución, precisamente de control de la constitucionalidad, tanto de las leyes como de los reglamentos, no solo es de la Asamblea, sino también de los reglamentos que dicta la administración pública y de los actos que dicta cualquier órgano del Estado y que afecte a una o más personas determinadas. Ese es un control ya concebido por la Constitución y le confiere a la Sala de lo Constitucional precisamente el control de la constitucionalidad, el control del respeto a la Constitución del país. Entonces, se trata aquí, creo yo, de una coordinación también entre los diferentes órganos para compartir, por ejemplo, los alcances que puedan tener las disposiciones de la Constitución y de esta manera podamos todos, con un cierto nivel de acuerdo, caminar hacia una seguridad jurídica que tanto necesitamos en el país, ¿verdad? Entonces yo creo que todos los órganos del Estado deben estar conscientes de las atribuciones que la Constitución les otorga y procurar desempeñar sus funciones en ese cauce que la Constitución les define. Si todos actuamos, tenemos claro cuál es el papel que nos corresponde y estamos dispuestos a cumplir con ese papel, el país caminará de verdad hacia un verdadero Estado de Derecho. Doctor Morales. Sí, a propósito, no sé, ayer le estaba leyendo un tratadista que se llama Zaffaroni y él estaba planteando sobre la crisis de los órganos judiciales de Latinoamérica. Y a mí me llamaba la atención mucho por nuestro contexto social que vivimos en nuestro país. Y lo visualizaba y obvio, ¿verdad? Tenemos que tener bien claro de que hay división de poderes y cada órgano tiene sus funciones que realizar. Pero él planteaba y dice, la problemática, dice, que las democracias latinoamericanas, dice, que se está planteando, dice, no trabajaron, dice. Hay transformaciones del Estado, dice, desde el punto de vista político partidista de los partidos, pero no trabajaron, dice, lo que es la política judicial, dice, en el sentido de que los órganos judiciales están generando una política inclusive de interpretar normas que están incidiendo grandemente en cambios radicales dentro de la sociedad, porque casi siempre hemos estado en la historia con un verticalismo y en cambio el órgano judicial en un momento determinado no obedece prácticamente a esa lógica con la que se mueven muchas veces las instituciones desde el punto de vista partidista. Cuando nosotros vemos el órgano judicial, es un órgano que de continuo debe estar protegiendo un Estado democrático, un Estado constitucional de derecho. Y habrán resoluciones que en un momento determinado no le parecerán a muchas personas, pero en ese sentido tendremos que ver que es necesario hacer como un replanteamiento, ¿verdad?, de las instituciones. Y dentro de esas está el órgano judicial. Y el órgano judicial realmente, si nosotros visualizamos cuando se dan los acuerdos de paz y comenzamos a analizar qué es lo que se habló de la transformación, en Latinoamérica se han dado grandes esfuerzos como es los códigos modelos para Iberoamérica para tratar de visualizar un cambio en la administración de justicia. Hay convenciones que han estado tratando cómo mejorar la justicia en América Latina sobre la independencia, la transparencia, la eficacia, o sea, son temas que están en discusión. Entonces en nuestro país es una fase transicional que estamos viviendo. Obvio que al principio está dando dolores, de parto, porque no estábamos acostumbrados a esas circunstancias. Entonces realmente necesitamos salas que no estamos comprometidos con ninguna persona, sino que lo único que tenemos que estar comprometidos con el artículo 172 de la Constitución, inciso tercero, que dice que los jueces y los magistrados solo nos debemos a la Constitución y a las leyes. Entonces los ciudadanos deben de sentirse confiados cuando un juez o un magistrado respeta la Constitución, porque los jueces somos guardianes de la Constitución y de las leyes. Entonces un Estado de derecho donde no se respete la Constitución
y las leyes vamos al caos, ¿verdad? En ese sentido, nosotros es bien importante que visualicemos que una democracia es una obra inconclusa. ¿Por qué? Porque todos los días debemos de trabajar para ello. Y el órgano judicial es uno de los, se puede decir, de los gendarmes, de los obreros que deben de luchar día con día porque se respete un Estado constitucional de derecho. Okay. El licenciado Campos. Me perdí un poco en la pregunta. Señalaba sobre el activismo judicial, ¿no? Activismo judicial, exactamente, o lo que es percibido como activismo judicial en este país. Bien, sin duda alguna, mi concepción o mi visión de mundo sobre los jueces es que los jueces deben convertirse en gestores sociales, agentes de cambio. No creo en los que se denominan jueces boca de ley, que son aquellos que nada más leen la ley y la aplican sin más. Las leyes son imperfectas y por lo tanto merecen una sana interpretación, y esa es la labor que deben realizar todos los jueces de todos los tribunales, desde el juez de paz de un municipio hasta el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Sin duda alguna debe apartarse el componente político partidario, aunque es connatural al ser humano ser un hombre político. De hecho, una de las sentencias de la sala es precisamente que los servidores públicos sean apolíticos partidarios. Es discutible desde mi punto de vista, ¿no? Respetuoso de las decisiones de la sala, pero no necesariamente significa que la comparta. Pero sí, definitivamente no debe traducirse en las resoluciones judiciales, en el quehacer judicial no tiene que traducirse el componente político, partidario, ¿sí? Pero sí un juez debe convertirse en un reformador doméstico, en un gestor social que acompañe cambios a la sociedad, que haga la sociedad más democrática, más participativa. Yo así lo veo. Ok. Bueno, con esa idea nos vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar precisamente acerca de qué creen ustedes que es la Constitución, si es un documento vivo o un documento escrito en un papel que simplemente hay que ir nada más a las palabras y ya. Ya volvemos. Bueno, entrémosle al tema de lleno del activismo judicial. Durante el año anterior y en la sesión legislativa anterior, recuerdo al presidente Reyes diciendo que básicamente los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional tenían una agenda política partidaria y que sus razonamientos jurídicos no necesariamente estaban apegados a una honestidad intelectual que los llegara a concluir algo con lo que en un primer momento no estuviesen de acuerdo, sino que simplemente estaban moldeando sus conclusiones jurídicas a las visiones que tenía este partido político. Ahora, sabemos que para interpretar la Constitución o para leer la Constitución, digamos, hay como 3 grandes corrientes, si mal no recuerdo. La primera es interpretarla como un documento vivo que lo vas adecuando a la realidad del momento. Otro puede ser un estricto construccionismo, ¿verdad? Básicamente tratando de entender la Constitución en base a los significados textuales de las palabras. Y otra tercera es tratando de interpretar lo que los constituyentes pensaban que debía ser o debía significar esa ley. La pregunta para ustedes sería la siguiente entonces: ¿cómo interpretamos la Constitución? Doctora Sánchez. Bueno, la primera idea básica que debemos tener es que la Constitución es una norma que rige, es la norma básica que rige a todo un país, y es una norma relativamente corta, tiene un poco más de 200 artículos. Entonces estas disposiciones son de contenido bastante denso. La Constitución lo que hace es proclamar principios, crear un marco dentro del cual después el legislador secundario, dentro de ese marco, desarrollará la convivencia de todo un país. Es la primera idea que debe tenerse clara. Esto quiere decir que las normas constitucionales no necesariamente se van a interpretar de manera literal, porque nos podrían llevar, a lo más seguro, a una conclusión inadecuada. Hay normas que resultan clarísimas. Y es más, hay normas que son de aplicación inmediata de la Constitución. Hay otras que necesitan un desarrollo para poderse aplicar. Constituye en ocasiones un error querer aplicar un método de interpretación histórico
irme a revisar las discusiones de la Asamblea Constituyente cuando aprobaron X disposición de la Constitución y leer cuáles fueron los razonamientos que ellos expusieron para deducir cuál fue la intención del constituyente en aquella época, porque la sociedad cambia y es necesario ir dando interpretaciones adecuadas según las necesidades que el país vive. Esta interpretación, además de ser estrictamente jurídica, estrictamente técnica, también debe llevar un nivel importante de prudencia, es decir, debe medirse las situaciones que el país está viviendo en un momento determinado, las necesidades que tiene para poder llegar a concluir cuál es la solución que la población, que el país está exigiendo o está pidiendo en ese momento. Entonces debemos tener claro, primero, que la Constitución es un texto de especial contenido y que tiene métodos propios de interpretación. Entonces debe hacerse un análisis cuidadoso en cada caso de cuáles son los alcances que cada disposición tiene. No puede interpretarse como cualquier otra norma secundaria. Y es importante pensar y saber que todos los tribunales del país, hasta el último juez del último pueblo de nuestro país, del más pequeño, antes de aplicar una norma, no solo es la Sala de lo Constitucional, son todos los jueces y magistrados del país que antes de aplicar un código, antes de aplicar una ley que ha emitido la Asamblea Legislativa, deben hacer un examen de constitucionalidad y decidir si X artículo, por ejemplo, se adapta o no al contenido de la Constitución. Y todos los jueces del país tienen el poder deber de inaplicar cualquier disposición de un código o de otra ley que estimen honestamente y de manera técnica que es contraria a la Constitución. Luego esta decisión del juez es sometida a un análisis de la Sala de lo Constitucional, pero es tan trascendental la Constitución en el país que todos los jueces del país están obligados a no aplicar normas que contraríen la Constitución. Doctor Morales. Sí, yo creo que esa expresión del activismo político, o sea, de la Sala, yo la dejaría a ese debate a los políticos, porque nosotros más que todo nos enfocamos si se aplica o no se aplica correctamente la Constitución y las leyes. Realmente la profesión de los jueces es una profesión bastante incomprendida muchas veces, porque los jueces nunca quedamos bien con nadie, ¿verdad? Siempre habrá alguien que está descontento con las resoluciones de los jueces. Y en ese sentido, pues nosotros siempre vamos a ser respetuosos de las decisiones de los máximos tribunales, ¿verdad? Y solamente no quiere decir que compartamos, pero habrá mismo algunos filósofos que plantean que hay sentencias, por muy malas que sean, tendremos que cumplirlas. Y me encanta lo que dice la doctora Dafne, que hay un planteamiento que dice que los jueces, siempre que van a aplicar una norma jurídica, deben de interpretarla. Y en ese sentido la Constitución es la base fundamental de la regla de interpretación que va a usar los jueces. Hay un derecho constitucional configurado, hay un derecho primario donde los jueces siempre tienen que interpretarlo. El artículo 185 de la Constitución le dice que los jueces, cuando interpretan una norma, si esa no es concordante con la Constitución, deberá declararla inaplicable. Y nosotros, cuando vamos a ver realmente esa metodología de interpretación, usted decía algo muy importante, va una Constitución viva. Realmente una Constitución muerta, ¿para qué la necesitamos? Necesitamos una Constitución viva, que en un momento determinado muchas veces se dice, ¿verdad?, que lo legal no siempre es lo justo, y muchas veces una ley es injusta. Y posiblemente cuando nos vamos nosotros a interpretar la Constitución, nos da la visión hacia dónde se tiene que resolver. En este momento hay un gran debate, y que es peligroso si no se tiene cuidado, porque nos pueden encasillar: o usted es un positivista fundamentalista, su corriente del pensamiento es positivista fundamentalista, o es un justnaturalista. Pero realmente un equilibrio que hoy en la actualidad se está llegando es que es importante el positivismo desde el punto de vista que deben de respetarse las leyes,
debe de respetarse lo que dice la ley, pero también el justnaturalismo nos permite esa capacidad de interpretar las normas cuando existen vacíos, pero siempre sin violentar el precepto de la Constitución. O sea, no podemos hacer interpretaciones abusivas de la ley. Entonces, realmente cada juzgador, por cada sentencia que da, va a dar cuenta en un momento determinado. La misma historia lo va a juzgar en un momento determinado. Pero en lo que concierne a nosotros, siempre vamos a luchar porque se respete la Constitución y que se respeten las leyes, ¿verdad? Listo. Licenciado Campos, la misma pregunta. Mira, el día que yo me case con un texto muerto, creo que voy a estar dejando de vivir, ¿no? Te decía que si bien las leyes son imperfectas, es entonces la labor que tienen los jueces de interpretarlas. La Constitución es un pacto político de un momento determinado y que obedece a un contexto determinado. Esta Constitución de 1983, con reformas fundamentales en los años posteriores, básicamente con la firma de los acuerdos de paz se da una nueva especie de pacto político en el país, que si bien hay normas pétreas que son propias de nuestra propia forma de república, de democracia, de Estado de Derecho, creo que la Constitución tiene que interpretarse día con día con una finalidad totalmente humanista, como lo predica su preámbulo, el artículo 1. Por ejemplo, el artículo 240 establece, entre otras cosas, esto de la ley de probidad, ¿no? Que los funcionarios, al tomar posesión de sus cargos y a cesar de los mismos, tienen que brindar una declaración de probidad. Y dice, la Corte tiene facultad de tomar las providencias que estime necesarias para comprobar la veracidad de la declaración, la que mantendrá en reserva la declaración de probidad. Entonces, aquí tenés la Constitución, pero por otra parte también existen leyes como la Ley de Acceso a la Información Pública, que te dice, hoy en día, en pleno siglo XXI, las actuaciones de los funcionarios o servidores públicos deben transparentarse. Entonces uno puede decir, mire, se mantendrá en reserva la declaración patrimonial de un magistrado, por ejemplo. Hoy en día en el Instituto de Acceso a la Información Pública tenemos un caso donde un ciudadano pide la declaración patrimonial de un magistrado. ¿Será que nos vamos a casar al texto rígido y que obedece a una corriente de pensamiento y que no viene de 1983, sino que viene de constituciones anteriores? ¿O será que tenemos que acomodarla o adecuar estas mandas de la Constitución a los tiempos actuales? Creo que por eso es importante que en la Corte Suprema de Justicia existan diferentes corrientes de pensamiento, porque muy difícilmente nosotros, los abogados, nos vamos a llegar a poner de acuerdo en un punto en particular, sino que habrán diferentes visiones. Yo por eso creo en una interpretación que deben hacer los jueces en general, ¿verdad?, de la Constitución. Es nuestro pacto político, es por lo tanto la norma primaria, y que en toda actuación judicial debe ceñirse a una interpretación conforme a la Constitución. Pero la Constitución no es un texto muerto, sino que hay que darle vida, y se le puede dar vida a través de la jurisprudencia. Bueno, como decía, nos vamos a la pausa, ya regresamos, vamos a hablar acerca de la sala de lo contencioso, la sala de lo penal y lo que algunos llaman código garantistas en este país. Ya volvemos. Tenemos pocos minutos, pero tengo una pregunta que hacerles puntualmente a ustedes, y es haciéndome eco de la preocupación de la gente, que es la delincuencia. Solamente 3% de los casos judicializados llegan a sentencia condenatoria. Entonces la gente podría decir, bueno, o aquí nadie comete crímenes, o los abogados defensores son muy buenos, o los fiscales son muy malos, o los jueces no aplican el código porque es muy garantista. De hecho, es la posición del exfiscal Félix Garrit Safi, que me ha dicho precisamente eso, que las leyes protegen aquí a los delincuentes. Doctora Sánchez. Sí, creo que debe hacerse un esfuerzo de todas las instituciones que conforman el sector justicia. Entre estos tenemos órgano judicial, Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República,
Consejo Nacional de la Judicatura, porque en los procesos ya sabemos intervienen una serie de funcionarios, sabemos que interviene la Fiscalía General, está el juez, está el defensor. Entonces es un problema estructural, es un problema global que debe ser analizado para superar una serie de inconvenientes que se presentan en la tramitación de los procesos. A veces se dice, bueno, alguno de los actores en el proceso no está actuando de la manera adecuada para que estos procesos lleguen a la sentencia que el ordenamiento jurídico exige. Entonces, esto solo puede ser superado si se enfrenta de manera conjunta, buscar soluciones que permitan superar la problemática que aqueja a todo el órgano judicial en general. Ahora, en cuanto al garantismo, la Constitución, por supuesto, establece una serie de garantías que tenemos todos y, por supuesto, la persona a quien se le atribuye la comisión de un delito o de una falta tiene una serie de garantías, y una de ellas es, por ejemplo, la presunción de inocencia, el derecho de defensa, el derecho de audiencia, que son garantías que no podemos limitar a nadie y peor privarlo de ellas. Lo que debemos hacer es, repito, un esfuerzo que pase por la revisión del ordenamiento jurídico que rige en materia penal y luego la aplicación que se hace del mismo, involucrando a todas las instituciones que participan en la tramitación de los procesos. Doctor Morales. Sí, yo pienso, comparto esa idea de que haya una unión de acción de todas las instituciones, pero cuando hablamos de lo que usted planteaba, de que cómo percibe la ciudadanía, si eso es solo en favor de los delincuentes, las normativas, es bien importante visualizar, ¿verdad?, que cuando se dictan códigos en esa línea, van en función del buen ciudadano, pero la problemática es cómo las instituciones, sus capacidades instaladas han sido rebasadas en nuestro país. Veamos cuántos casos puede tener un fiscal por persona. Hay fiscales que tienen hasta 300 o pasan más de 300 expedientes por fiscal. Entonces, visualicemos la policía, cuántos casos está resolviendo. Nosotros tenemos datos estadísticos que el 18% es el único que se mete al sistema a investigarse. De ese 18%, 3 ingresan al sistema, 1 llega a ser condenatorio. Entonces, pero también estamos por el otro lado. Bueno, entonces, ¿quiénes son los malos? ¿Quiénes son los buenos? Pero nosotros estamos viendo penales que están al 300%, están colapsados. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto es la sombra o normal que se da de investigación en los países desarrollados? Algunos países andan entre el 50 y el 60% de investigación y nosotros andamos por el 20%. ¿Qué significa? Que hay que invertir en el área de la fiscalía para investigar, aumentar la capacidad instalada de los fiscales, aumentar la capacidad de investigación de parte de la policía, descentralizar las instituciones del laboratorio científico de la Policía Nacional, crear un instituto de ciencias forenses, o sea, ponerlos a tono a las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, si aquí se investigara en un 70 o 60% todos los delitos, significaría de que necesitamos penales mucho más grandes que los que tenemos en este momento. Entonces, esos códigos realmente nosotros los sentimos que son garantistas solo en favor del imputado, porque el aparato que está investigando no tiene la capacidad instalada para investigar. Los delincuentes tienen casi el 88% de delinquir y que no los van a investigar, ¿verdad? Entonces, eso sí debería de meterse a una, como dice, ¿verdad?, una casa dividida no prevalece. Eso significa que todos los sectores de justicia, todos los operadores del sistema, debemos de hacernos uno solo y pensar cómo se va a combatir la delincuencia, aplicando cada quien lo que debe de aplicar conforme a la ley, a la Constitución. Entonces, yo comparto con la doctora Dafne que se busque esa unidad de acción, ¿verdad?, de todas las instituciones. Ok. Licenciado Camposini, la última palabra. Gracias. Pues no quiero parecer ni ser redundante, ya mis compañeros se explayaron sobre el tema. Es importante que cada institución haga lo suyo, lo que le compete, ¿no? En el caso del órgano judicial, pues aplicar la ley de una manera pronta. Sin embargo, es necesario, ya se dijo aquí en la mesa, la colaboración interinstitucional. Es importante no solamente con otras instituciones como las ya mencionadas, sino también que exista una política clara
y esta política clara supone el entendimiento con otros órganos del Estado, por ejemplo el Ejecutivo, ¿verdad? Yo no concibo, si bien más allá del respeto que debe existir entre los tres órganos del Estado, creo que es un mal momento y un mal mensaje que se le da a la población el estarnos dividiendo y despotricando uno contra el otro, sino que más bien llegó el esfuerzo y llegó el momento de estar unidos. Ok. Bueno, como decía, llegamos al final del programa. No me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana acá en República para expresar sus ideas jurídicas de hacia dónde tiene que ir nuestra Corte. Muchísimas gracias. Gracias a usted. A ustedes, amigos, los espero mañana a las 6:30 de la mañana. Recuerden, la República es de todos. Hay que cuidarla.